Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Amén. La paz del Señor esté para siempre con nosotros. Amén, hermanos. La verdad que agradecemos a Dios su misericordia al permitirnos estar en este lugar, en este momento, porque Él lo ha querido así. Pastor Radí, por favor, ¿yo puedo pasarme para allá? Aleluya, praise the Lord. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amado, pueden sentarse. Aleluya. Qué bueno verles nuevamente. Al Pastor David, su amada esposa, sus hijos, quienes a bien pues siempre han estado orando por nosotros. Y de verdad que nosotros siempre estaremos agradecidos porque, ¿saben una cosa? Todo se puede pagar, pero un favor nunca se pagará. Nunca se puede pagar. Y estas instalaciones, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo y del pastor y su esposa y sus hijos, pues que Dios los bendiga. Los que están cerca y los que están lejos, mi amigo Felipe, que está lejos también, y su otro hermano también está lejos, pero siempre ha sido una familia que a bien nos ha ayudado, a pesar de las dificultades. Cuando yo estaba haciendo ya mi último año, ya para la graduación en la universidad, no tenía otro recurso. Yo pedí a nuestro pastor, pastor, no me queda otra alternativa. Eso fue en el año 2019. Le dije, pastor, tengo que presentar mi tesis y no es el tiempo donde los misioneros llegarán a Estados Unidos. Y el pastor me abrió la puerta de su casa y los hermanos me sirvieron con mucha alegría. Así que siempre les llevo en mi corazón, siempre les tengo presentes en el nombre de Jesús, porque Él siempre ha estado de nuestro lado. Amén. De verdad que me gozo en el Señor. No sé qué pasa aquí, si ves que la probé o la apreté, o no sé qué pasó aquí, pero bueno, vamos a sacarlo aquí entonces. Vamos a sacarlo aquí. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora sí, está bien, gracias. De verdad que nos sentimos, si quiere le baja un poquitico de uno, si quiere le baja un poquito porque tiene como mucho. Damos gracias a Dios, reciban un saludo también de parte de mi esposa, de parte de mi familia, quienes siempre me recuerdan, y también la iglesia. Nunca jamás olvidaremos un día que el pastor David me dijo, hermano Yamel, queremos ayudar a los hermanos de allá. Y el pastor nos envió un dinero, nos envió $100. Y con esos $100 yo le dije, hermano, aquí vamos a hacer de tripas corazones. Y saben que eso sirvió para darle por lo menos un pollo a cada familia. Y nos alegramos mucho, siempre los hermanos lo recuerdan con mucho cariño, de verdad. La Iglesia Ministerio de Reconciliación, donde estamos trabajando en el Señor, les recuerda con mucho gozo. Y por favor sigan orando por nosotros. No ha sido fácil desde algún punto de vista. Todavía estamos en un parque. No hemos podido comprar ningún tipo de instalaciones. Estamos en un parque. Pero allí en ese parque Dios nos ha bendecido. Dios nos ha ayudado. Muchas son la gente que han pasado por allí. En un parque abiertamente. No tenemos el techo para poder tener. Estamos en un parque. En una plaza, en una plazoleta, donde eso es del Estado y nosotros estamos allí todos los domingos, estamos haciendo la obra del Señor. Y Dios nos ha honrado, nos ha bendecido, porque hemos visto cómo las almas se salvan, hacemos el trabajo social, estamos prácticamente trabajando en la calle por 9 años, y allí hemos visto cómo Dios y la iglesia creciendo. Ahí hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay matrimonios, hay ancianos y hay adultos mayores. Hay un hermano que tiene como 85 años. Y ahí están todos. Los domingos la gente pasa y quedan asombrados. Porque tanta gente adulta y tanta gente joven con una Biblia en la mano, estudiando la palabra. En la calle, debajo de los árboles. Y la gente se goza, la gente piensa que somos locos, pero esos locos estamos haciendo el trabajo. Amén. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es vida eterna.
Y entre otras cosas, pues, también quiero decirles y señalar que de alguna forma u otra hemos visto los recursos de Dios que han sido a nuestro favor, que nos han estado ayudando el Señor. Dependemos absolutamente de la gracia y la misericordia de Dios. Y nos está ayudando Dios de alguna manera. Yo quisiera que ustedes anotaran allí para que puedan ver el trabajo que estamos haciendo en la placita. Hay una página en YouTube que la estamos utilizando y pueden buscar Iglesia Ministerio de la Reconciliación. Y ahí usted ve niños entre 3 años ya sin miedo escénico. Se paran delante de los grupos y hablan sin temor alguno y dan las noticias y todos los acontecimientos. De modo que Dios nos ha bendecido de alguna manera. En lo personal también hemos visto la provisión de Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Nuestro proveedor, amén. Muchas veces pensamos que las cosas son difíciles, pero en Dios no es que no sean difíciles. En Dios se encarga de hacer las cosas como tienen que ser. Amén. En cuanto a la oración que pedí, precisamente es porque ya yo he tenido mi experiencia acá en Estados Unidos. Mi primera experiencia fue en el año 1990, en mi primer viaje misionero para acá. Vivía en la casa del pastor Ramón Rivera, reverendo Ramón Rivera, en Walton. Y allí hubo un problema a nivel del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, pues, George W. Bush, padre, hizo una invasión a Irak. Y al frente de batalla, pues, estaban muchos puertorriqueños, muchos ciudadanos hispanos que se los habían llevado para defender o para hacer el trabajo que en ese tiempo el presidente de acá, de este país, asignó. Pues muchos de ellos murieron. Y estando yo ahí donde Ramón Rivera, Ramón me dijo, párate aquí al frente de la iglesia en un culto misionero y vamos a la gente que yo voy a buscar en la guagua, pues ellos van a venir y te van a saludar. Ya que tú eres árabe, pues te van a saludar, porque no todo el tiempo estamos viendo árabes en la iglesia. Y entonces, en efecto, eso fue lo que yo hice. Pero ya en la última guagua, que era la tercera, pues esa iglesia se llenaba. Más de 150 personas en esa iglesia. Se llenaba. Y de repente los últimos que bajaron, todos me llegaban y me saludaban, pero el último llegó, me dio la mano, y cuando me dio la mano fue no para estrechármela, sino para prácticamente dominarme. Me dio la mano, yo se la estoy dando como un hermano de la fe, pero él me trancó la mano y con la otra empezó a golpearme. Entonces Ramón se metió, Pastor Ramón, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás golpeando al pastor? Y le dice, porque es que yo soy enemigo de los árabes. ¿Y por qué tú eres enemigo de los árabes? Porque acaban de matar a mi hermano allá en Irak. Y yo odio a los árabes, yo odio a los árabes. Bueno, el pastor Ramón se metió en medio, lo separó, no me separó a mí porque yo lo estaba golpeando. Él era el que me estaba golpeando. Y esa noche me tocó predicar acerca del amor de Jesucristo. ¿Cómo le parece? Y el hombre que me golpeó esa noche se convirtió a Jesucristo también. Recibió la palabra, aceptó al Señor, porque se entendió de que el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Bueno, eso pasó en el año 1990, pero en el año 9/11, 2001, me pasó algo también muy similar. Estoy acá invitado por los convencionistas de la iglesia, como convencionista y como invitado especial de un concilio muy amigo de latinoamericanos. Yo desde el año 90 pertenezco y trabajo con latinoamericanos, pero en ese tiempo me invitaron para estar aquí con el concilio de Asamblea de Iglesia Cristiana, como predicador oficial de una actividad similar a la que vamos a hacer ahora. Y entonces yo estuve acá por espacio de un mes y me movilicé hacia Washington, D.C. y algunos estados por la misma organización que me invitó para ir a dar una conferencia. Y cuando regreso el día 10 de septiembre, el siguiente día 11, pues colisionan las Torres Gemelas, se caen las torres y hay mucho problema en la ciudad de Nueva York.
Y yo no me llamo Juan Camejo, ni me llamo Juan Pedro. Mi nombre es árabe completamente. Y allí comenzó en mí un problema. Porque la situación no era una situación fácil para mí. Era una situación difícil. Una situación donde a ustedes, los que estuvieron en ese tiempo o vieron por lo menos los casos que sucedieron, la mayoría de las muchachas musulmanas se quitaban los atuendos para ser igual a cualquier latina, a cualquier hispana, porque la persecución fue mucha. Y los árabes cerraron a Santa María, o sea, los gays de sus negocios los cerraron. Y yo estuve por espacio de 5 días en un basement esperando la misericordia y la gracia del Señor. Yo le decía, Señor, sácame de Estados Unidos. Yo no vine a quedarme aquí, tampoco vine a morir aquí. Yo vine, fue invitado para yo hacer el trabajo. Y en efecto, en el primer vuelo que salió con destino a Costa Rica, algunos 13 días después, el Señor me permitió salir por la puerta grande. Yo le decía, Señor, trasponme como traspusiste a Felipe. Que no me pidan el pasaporte, que no me pidan el seguro social o la cédula de identidad, que no me pregunten cómo me llamo, que ni siquiera el boleto me lo pidan. Y yo estaba orando a Dios por eso. Esto estaba colapsado completamente. John F. Kennedy no parecía John F. Kennedy. No habían carros estacionados el día que yo llegué. Llegué a las 10 de la noche del día 21. Sí, a las 10 de la noche, 21, 23, 20, algo así. A las 10 de la noche, y habían solamente 3 ecuatorianos esperanzados en que saliera un vuelo el siguiente día. Yo no les dije soy árabe, me les presenté como un predicador, y a las 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana, habían más de 500 personas esperando un vuelo que no sabíamos si venía o no. Y les digo, esa noche fue una noche gloriosa para mí, porque esas personas que estaban allí esperando el mismo vuelo eran personas, familias enteras que se iban de Estados Unidos porque la situación era crítica. Y allí se convirtieron más de 300 personas en esa noche de vigilia. Porque el único que les hablaba de esperanza era Yamel. Y Dios me utilizó para que ellos recibieran la palabra y recibieran también a Jesús como Mesías y Señor. Muchos de ellos vi llorar en el transporte. Hicimos una vigilia, pastor, una vigilia completa. No estábamos dentro de los andenes del aeropuerto, estábamos en un pasillo cerca de los estacionamientos. Ahí estábamos en la puerta de una empresa que se llama Laxa. Ahí estábamos esperando que ellos abrieran a las 6 de la mañana para ver si nos daban curso y poder salir hacia otro destino. Y la gente recibió al Señor con llanto, esperanzados en Cristo, que les podía ayudar para seguir adelante. Que toda la gloria sea de Dios. Hermano, lo que Dios hace con nosotros muchas veces son cosas insólitas. Para la mente humana son cosas que no son creíbles. Pero eso pasó. Y yo le pedí a Dios mientras estaba en el basement, los días que yo estuve en ayuno y oración allí, con miedo de verdad. Hay un pastor que se llama Eramildes González, que él estaba en la iglesia Emmanuel en Wilson Avenue. Y él me llamó a un teléfono que estaba en el basement, un Bellsouth, no sé si ustedes recuerdan esa empresa de Bellsouth. La única telefonía que quedó, porque todos los teléfonos inalámbricos se dañaron cuando se cayó la torre. Y solamente quedaba, era la línea Bellsouth para recibir información interna. Y él me llamó y me dijo, así te dice el Espíritu Santo. Levántate y sacúdete y sal a predicar la palabra. Y yo le decía, pastor, él es un dominicano, él está en Miami ahora. Y le decía, pastor Eramildes, pero no, yo no voy a salir aquí. Yo olvídense, yo tengo una familia muy grande para salir de este basement ahora y que me maten afuera. Porque a muchos los tiraron al tren, a muchas personas golpearon. Cuando sabían que eran extranjeros árabes, fuesen pakistaní, hinduistas, fuesen lo que fuesen, eran maltratados. Porque para ellos, claro, los embargaba la nostalgia, y para ellos eran los árabes los que habían hecho eso.
Y cualquier árabe era un Osama Bin Laden que había que acabar con él. O un Saddam Hussein que había que acabar con él. Y nosotros somos como los chinos. Nos parecemos todos. Sí, entonces, bueno, cuando estoy en el aeropuerto, pues la gente se reúne, recibe al Señor. Y luego de recibir al Señor en la mañana, cuando están pasando mi equipaje, resulta que en el detector de metales, cuando pasan mi equipaje, recuerden que yo les dije al Señor, que no me pidan documentos. Y cuando pasaron el equipaje, la muchacha que estaba atendiendo el equipaje, algo sonó ahí y empezó a titilar. Entonces ella me dijo, Señor, ¿usted lleva algo allí? Le dije, sí, todo mi equipaje. ¿Usted permite que lo volvamos a pasar aquí? Sí, vuelvo a pasar. Y lo pasaron 2 veces y siguió la alarma sonando. Y yo decía, Dios mío, ¿qué será lo que suena allí? Y ella me decía, ¿usted habla en inglés? Le dije, no, yo no hablo inglés, yo hablo español. Yo nunca le dije, yo hablo árabe, yo hablo español, le decía. Bueno, entonces me buscaron un chino que más o menos hablaba el español, pero no llenó mis expectativas. Le dije, yo no le entiendo mucho al chino. Entonces me buscaron un policía puertorriqueño. Me dijo, mister, me dijo, yo hablo español. Y era un policía de aquí, de Estados Unidos. Y me dijo, ¿usted lleva algo en ese equipaje? Le dije, sí, yo llevo souvenirs para mi esposa, para mis hijos. ¿Y quién empacó? Yo empaqué. ¿Y dónde empacó? Le dije, ¿dónde he empacado? Nunca me preguntó el nombre, tampoco le dije, mire, yo me llamo fulano de tal. Y me dijo, ¿usted permite que podamos pasar el equipaje? Hermano, todo el mundo estaba en tensión, era el primer vuelo que salía. Y hacía una semana y algo que las torres se habían caído. Y los muertos, imagínense usted cuántos muertos hubieron allí. Y estando en esa situación, pasaron el equipo la primera vez, la segunda vez, me llamaron a ver la pantalla y luego me sacaron de la línea y me pusieron en la sala grande y me dijeron desempaque. Y yo comencé a desempacar. Lo que había cometido un error yo, supuestamente un error de mi parte, pero fue Dios quien lo hizo así. Por eso hay que creerle a Dios, hermano. Amén. Yo metí dentro del equipaje, envuelto en una suela, en un suéter, había metido un teléfono inalámbrico, pero no tuve la ocurrencia de sacarle las baterías. Y el teléfono estaba activo por las baterías. Había un circuito interno en el teléfono. Y eso, cuando yo saco el teléfono, está el policía frente a mí, pero estamos rodeados del gobierno allí en ese lugar. Y entonces el policía, cuando yo saco aquello, yo le digo al policía, le digo, mira, es un teléfono inalámbrico. Y cuando yo le señalo, el policía se echa para atrás. Y le digo, mira, no te preocupes, no tengas miedo. Este es un teléfono a distancia. Y algo sucedió allí entre él y yo, que él se acercó a mí con toda la confianza, oiga bien, se acercó para hablarme. Agarró el teléfono, lo abrió y le dijo a los compañeros que no había ningún problema, que era un teléfono a distancia. Y me dio por el hombro y me dijo, Señor, disculpe que le hemos tomado su tiempo, empaque y siga su camino. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando toda la tensión estaba allí. Eso fue el milagro de Dios. Amén. Me pasó del otro lado y llamé a mi esposa y le dije, María, ya gracias a Dios estoy de este lado. Ya, inclusive el vuelo lo iba casi a perder. Porque me llevó tiempo eso allí. Pero Dios me libró. Amén. Dice la Biblia que Él nos librará de todo mal. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Dios me guardó. Que toda la gloria sea de Dios. Y ahora con este problema, este es un problema serio que nos envuelve a todos. Yo soy una persona que le doy la gloria a Dios porque me ha permitido seguir algunas profecías. Y hoy estamos viviendo una de las profecías más cumplidas en nuestro tiempo presente. Las cosas hasta hace una semana y algo, aparentemente todo estaba bien. Todo estaba marchando bien, pero del sábado hacia acá, las cosas han estado marchando mal. Pero la iglesia del Señor, mientras mantenga su esperanza en Dios,
las cosas van a ser positivas para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano. Pero las profecías tienen que cumplirse. Yo quiero compartir con ustedes Zacarías capítulo 12. Mucha gente no ha tomado en cuenta estos textos, pero yo quiero decirles que con todo respeto vamos a considerar estos textos, porque estos textos son fundamentales para lo que está pasando. Aquí vamos a ver el protagonismo 3 veces de Jerusalén en sus diferentes manifestaciones. Jerusalén, Jerusalén. La misma Jerusalén que dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y todos aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Esa misma Jerusalén es el foco de los acontecimientos a nivel internacional. Aunque la gente piensa que eso no tiene nada que ver con los latinos o con América o con cualquier país centroamericano, pues tiene mucho que ver. La profecía bíblica tiene mucho que ver, Pastor David, con todo lo que ocurre a nivel mundial. ¿Ve? Porque Dios es el que tiene control de todas las cosas. Zacarías capítulo 12, vamos a leer textualmente y lo vamos luego a desglosar de una forma prácticamente estadística para que el Señor nos ayude en la interpretación. Amén. Dice así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: profecía de la palabra, y ustedes por favor vayan analizando cada palabra que escuchen o que estén leyendo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aleluya. Padre, te damos las gracias. Santo Dios. En el nombre de Jesús te pedimos en este momento que nos ayude, Dios mío, en la disertación de tu palabra. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros y permítanos, Señor, entender y contemplar las profecías en su cumplimiento en nuestro tiempo presente, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados. El protagonismo de Jerusalén. Jerusalén ha sido un lugar, y es un lugar, y seguirá siendo un lugar específico en el mundo medio oriental. Se considera el centro de la religión mundial porque Jerusalén ha sido el lugar donde Dios ha hecho manifestaciones a nivel mundial. O sea, las manifestaciones de Dios ahí en Jerusalén se han visto desde todo ángulo mundial. Y vemos también que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles habla acerca del gran advenimiento del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los discípulos: no se vayan, estando en el aposento, no se vayan hasta que no reciban el Espíritu Santo. Amén. No se vayan de allí, manténganse allí, no se dispersen. Eran como 500 las personas que habían creído en el Señor en ese momento y que le seguían. Pero resulta que en ese gran advenimiento del Espíritu Santo, allí surgieron nuevas lenguas. Pero si nosotros vamos al fondo, podemos notar que habían cretenses, habían judíos, habían prosélitos, habían árabes, habían gente de diferentes latitudes. De hecho, todas las personas venían de otros países para allí adorar y buscar la presencia de Dios. Jerusalén ha sido un lugar que inclusive hoy en día, quiera Dios que todos los que vayan para Jerusalén o para visitar a Israel vayan con fines educativos en lugar de ir con fines religiosos, porque ya con fines religiosos Jesucristo dijo: no es aquí ni es allá en Jerusalén, es en todo lugar que la manifestación del Espíritu Santo, porque Dios busca a hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir,
Cuando vas a Jerusalén o cuando vas a Israel, como salen tantos turismos, entonces la intención de ir para allá no es con fines de colocar un papelito allá en uno de los muros. Es con fines educativos. Aprender para enseñar. Aprender para reafirmar lo que está en la palabra de Dios. Amén. Jerusalén siempre ha sido también realmente el deseo para que todo el mundo viva allá. Llama la atención. Por eso se le adjudica como Tierra Santa, porque todos los acontecimientos existentes en la historia bíblica convergen en Jerusalén. La mayor manifestación de Dios es en Jerusalén, pero también ha sido un lugar de un derramamiento de sangre inocente por muchos años. No podemos negar de que las guerras, los conflictos, los problemas entre sus vecinos, que lamentablemente para muchos los vecinos son sus enemigos y sus archienemigos, pero es que los vecinos, y tanto los vecinos como los judíos también son enemigos, porque el judío mata a árabe y el árabe mata a judío, pero es un problema y un conflicto desde todo punto de vista de la misma casta, de la misma línea genética. O sea, es decir, ellos son tan judíos como los árabes y tan árabes como los judíos. ¿Por qué? Porque son hijos de un solo padre que se llama Abraham. Para refrescarles un poquito la memoria, Abraham tuvo 3 mujeres, 2 en su propia casa, y una vez que muere Sara, a una la despachan, váyase, le dice Sara. La otra se muere, que es Sara, y luego Abraham se vuelve a casar con una mujer llamada Cetura, en el capítulo 25 de Génesis. Pues en todas esas mujeres tuvo hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos se han reproducido tanto que somos el 30% de la población mundial. Diga conmigo, Ledim Bilmi, que significa el 30%. Lemkel Shajes de toda la humanidad. De los 8.000 millones de habitantes que existimos hoy como seres humanos, aproximadamente 8.000, ya estamos abordando los 8.000 millones, el 30% son hijos de Abraham. Están distribuidos entre judíos, entre musulmanes y entre cristianos, que forman el gran globo o bloque del mundo medio oriental. Solo que a nosotros en Occidente poco nos hablan de lo que es el concepto del mundo arábigo. Y resulta que el mundo arábigo está fijado en las páginas de la Biblia también. El mundo arábigo no es un mundo aislado, pero que casi nunca se habla de él porque el mundo arábigo es la pertenencia directa de lo que es Ismael. Sin embargo, no deja de ser hijo de Dios, hijo de Abraham. Amén. Ahora bien, con respecto a Jerusalén, está hablando de que Jerusalén será puesta por Jehová. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Hoy hay un conflicto vivo entre Israel y Filistea, porque filisteos y palestinos es lo mismo, solo que palestino en español y filisteos ese es nuestro idioma original arameo. Diga conmigo, falastillín. Es lo mismo que decir palestinos, solo que la diferencia en la semántica permite que nosotros en español le digamos palestinos, pero son los mismos filisteos. Y esos filisteos no han sido nunca abolidos, nunca. Siempre han estado allí. Si usted analiza el capítulo 10 de Génesis, encuentra que ahí está Pastrusim, que son los filisteos. Y si usted avanza un poco más allá, usted se encuentra que los filisteos siguen existiendo aún dentro de la conquista. Para refrescarle la memoria, en el capítulo 1 de Jueces, anote eso allí por favor, capítulo 1 de Jueces, gracias a Dios el hermano está grabando eso. ¿Usted lo está grabando y lo está enviando? ¿No? ¿Por Facebook? Sí. Por Facebook ahorita. Está bien, no importa, usted lo puede hacer tranquilamente. Amén. Usted lo puede hacer tranquilamente. Pero estamos hablando palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, Jueces capítulo 1, aparece la palabra, no los arrojaron 10 veces. Ellos tenían que arrojar a los filisteos que habían allí, a todos los cananeos, eteos, jebuseos, jerjeseos, eteos y filisteos. Pero ellos no los arrojaron.
Recuerden que allí un racimo de uva es cargado por 2 hombres. Un racimo de uva que usted compra, que puede pesar media libra o 1 libra, máximo 2 libras, allá no. Allá 2 hombres de estatura normal, entre 6 pies aproximadamente, pueden cargar un racimo de uva entre 2. ¿Cómo serían las uvas? ¿De qué tamaño serían los granados? ¿Cómo serían los guaremelos allí? ¿Cómo serían las sandías? Es la tierra que fluye leche y miel. Los primeros hombres en ir a buscar, los primeros espías, trajeron un récord de cómo era la tierra, qué producía y cómo eran sus dueños. Y pasó un tiempo, casi una generación, para que luego fuese Josué y Caleb para certificar aquello, porque estaban estudiando la estrategia de cómo poder penetrar en la tierra de Canaán y así acabar, según el orden de Dios, con todos aquellos filisteos. Pero lamentablemente no fue así. Vieron que la tierra era prometida, era buena, que los frutos eran maravillosos, que los hombres eran grandes, pero no tenían prácticamente desenvolvimiento. Y ellos, los tribus de Israel, venían con una trayectoria, con un índice, con una hoja de vida de engaño y de engañar. Que hasta su propio hermano José casi lo matan y lo vendieron a los ismaelitas. O sea, la concepción de ellos era una concepción negativa. Y ven aquella oportunidad y dice, ¿para qué entonces nosotros vamos a tener que honrar a Dios? Parafraseando el texto, vamos a dejarlos y vamos a pactar con ellos. Entonces dice el texto, no los arrojaron. Y aparece 4 veces la palabra, pidieron el tributo. O sea, los dejaron, siembren las tierras, trabajen las tierras y nos dan el 10%. No pasó nada en el capítulo 1, solamente fue eso. Pero en el capítulo 2 de Jueces, dice que vino el ángel de Jehová a Boquim y les dijo, ¿por qué has invalidado mi pacto que yo hice con vuestros padres de sacarlos de Egipto para introducirlos en la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué has invalidado mi pacto? Por cuanto ustedes invalidaron mi pacto, yo tampoco los sacaré, los dejaré y serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos. Allí hubo el valle de Boquín. ¿Sabe lo que es Boquín? Cuando una persona es golpeada sentimentalmente, ¿qué es lo que hace? Sonríe, llora y hace esto y llora y bota lágrimas y también bota hasta saliva bota, porque es un llanto insoportable. Por eso se le llama el valle de Boquín, donde el ángel de Jehová habló. Esa generación se arrepintió, pero vino luego otra generación que eran peor que los primeros, y dice Dios que eran de un corazón obstinado y que no querían resolver la situación y volverse de su mal camino, sino que se entregaron para creer en las imágenes. Y dijo Dios entonces, no voy a quitar a los príncipes filisteos. ¿Y sabe qué hicieron los hijos de Israel? O las tribus representantes de Israel, le entregaron en bandeja de plata a las hijas a todos los filisteos de aquel momento. Jueces capítulo 2. Y después que le entregaron las hijas a los filisteos, recibieron de los filisteos los hijos y se unieron con ellos. Entonces dijo Dios, voy a dejar entonces a los 5 príncipes filisteos para que Israel pueda ver las guerras. Y desde allí comenzaron los conflictos por causa de la desobediencia. Y dice Dios que dejó a los filisteos que están en Asdod, Ascalón, Gaza, el Líbano y el monte Amat. Usted lo puede ver en los mapas, ahí están todavía hasta el día de hoy.
pasan los problemas, resuelven un detalle, vuelven a entrar en conflicto y ahora estamos viendo lo que dice Zacarías. Zacarías dice que es la profecía, la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Sabía usted que los filisteos tienen por capital Jerusalén? Y no desde hoy, ni desde hace un mes, desde hace años, desde la época de Cristo, tienen todavía como capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque 622 años antes de Cristo, los asirios, que fueron sucedidos por Siria, y se formó lo que conocemos el reino del norte, con capital Samaria. Y allí estaban sumergidas 10 de las tribus de Israel, que hasta el día de hoy no sabemos dónde se encuentran los 4 puntos cardinales del mundo. Pero la que siempre se mantuvo al sur fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. De modo que esta profecía tiene que ver con los habitantes de ese momento y de hoy. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Hará temblar. ¿Qué es una copa? Una copa es algo que realmente tiene un pedestal que la sostiene, pero tiene un vértice allí que es el que está entre el pedestal y la parte superior. No es como el vaso, que es cilíndrico completamente desde la parte superior hasta la parte inferior. Una copa, si no se trata con cuidado, fácil se cae, fácil se desequilibra. Y en efecto, a Jerusalén ha sido puesta por copa, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. O sea, todos los pueblos que están alrededor van a temblar por causa de Jerusalén, pero también contra Judá. Judá siempre ha sido una ciudad de Jerusalén. Siempre. ¿Pero por qué va a ser contra Judá? Porque Jerusalén, que está en manos de los filisteos, ahora también la misma Jerusalén, lo que divide la Jerusalén vieja y la Jerusalén nueva, es el muro de los lamentos. Si usted ve, cada vez que van los judíos a adorar en el muro de los lamentos, usted levanta un poquito más la mirada y usted ve allá al fondo una cúpula de oro, un hectágono de oro, que era el monte Moriah en su tiempo. Esa es la Jerusalén vieja, donde están enterrados todos los patriarcas. La Jerusalén nueva es la que está del muro hacia acá desde el año 1948 de nuestro tiempo. Entonces hay dos Jerusalenes que representan a dos estados importantes, el estado judío y el estado también palestino. Por eso es que la Jerusalén vendrá a hacer temblar todos los pueblos de alrededor contra Judá, que está dentro de Jerusalén. ¿Pero contra quién? Contra Jerusalén también. Entonces, no solamente eso, sino que la copa va a salpicar también a todos los pueblos alrededor de ella. Y también dice de las naciones, inclusive del único globo terráqueo que hay sobre el espacio, la tierra. Versículo 3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra. Miren, hace unos 9 días, 10 días, no había marcha de palestinos acá en Nueva York, ni tampoco de judíos. Usted sabe que la colonia más grande a nivel internacional
de judíos está en Nueva York. Y la colonia más grande de palestinos, internacionalmente hablando, está en Nueva York. Aquí en Nueva York. Todas esas marchas que ustedes han visto desde el día domingo, lunes, martes, miércoles, y esas marchas que han sido ahora no solamente en la ciudad de Nueva York, sino que también en cualquier estado de Estados Unidos, unos en pro y otros en contra, es producto también de lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahora, ¿cuándo comenzó todo esto? Esto comenzó en el año 2016. La Biblia habla en Hechos capítulo 1, anoten allí, Hechos capítulo 1, versículo 6. Los hombres que estaban reunidos con el maestro el día del ascenso, cuando ya él se iba para el cielo, se reunieron y le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue: no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que Dios puso en su sola potestad. Amén. Luego de allí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, Jesús no restauró el reino, porque Él no vino a restaurar el reino. Él promete un reino, pero allá en la eternidad con Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, Él le dijo a Pilato, le dijo a los romanos: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, esa posición no me compete. Yo no he venido a restaurar el reino, he venido a redimir un pueblo para que se salve. Entonces quedó en espera, en el tiempo permisible de Dios, pastor. Y comenzó entonces en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, comenzó y sucedió que hubo una reunión en una ciudad italiana llamada Versalles. Y la reunión se llamó Tratado de Bedford. Anótenlo allí. El Tratado de Bedford en Versalles. Desde el año 0 antes de Cristo hasta 1919, toda Israel, Palestina, que usted tiene un mapa allí, tiene dos mapas inclusive en su Biblia, que hablan 200 años de Palestina antes de Cristo, y en el nacimiento de Cristo aparece Palestina también. Pero luego esa Palestina, conjuntamente con Siria, hasta el año 1919, todos aquellos hombres, mujeres, niños, familias que nacieron y fueron registrados, se registraron como ciudadanos sirios, porque era la gobernación de Roma en Siria, hasta el año 1919. Del año 1919 hasta el 1948, Siria quedó independiente, Israel quedó independiente, Palestina quedó independiente, Líbano quedó independiente, Jordania quedó independiente, de modo que en el año 1948 surge entonces el Estado de Israel. Lo único que no lo reconocen es el Vaticano, pero el resto lo han reconocido a nivel mundial. Ahora, esa profecía de la cual Jesús dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo, ¿se cumple cuándo? En el 2016. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la capital político-geográfica del Estado de Israel siempre se conoció como Tel Aviv. Pero en el 2016 surge entonces alguien que nadie esperaba, se fue a los países árabes, se reunió con Arabia Saudita, se reunió con la OLP, se reunió con el primer ministro Netanyahu, se reunió con el presidente Ivri de Israel, y llegaron a la conclusión que era necesario mudar entonces la capital de Tel Aviv para Jerusalén. Eso lo hizo Donald Trump. Nadie esperaba que Donald Trump hiciera eso. Mire, todos los tratados
todos los tratados, desde tiempos inmemoriales, de las presidencias de los Estados Unidos y presidentes de los Estados Unidos, siempre buscaron la forma de resolver un problema y hacían tratados de paz. Pero ninguno se le había ocurrido mover la capital de Tel Aviv para Jerusalén. Pero eso fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Ese fue el cumplimiento. La gente dice, no, pero ¿por qué fue él? Porque es que hay 10 tribus que no sabemos dónde están. Hay 10 tribus que no sabemos si se multiplicaron o no. Hay 10 tribus, no sabemos si están en Argentina, Venezuela, Colombia, en cualquier lugar del mundo. Y surge entonces en el gobierno de Donald Trump la firme idea, irrevocable. Y en el 2017 fue un hecho. La capital de Israel ya no es Tel Aviv. Tel Aviv quedó el aeropuerto y quedaron muchas cosas importantes, pero lo que es la capital del Estado de Israel fue trasladada hasta Jerusalén. Y de allí entonces los palestinos tampoco les gustó la idea y comenzaron los conflictos. Esos conflictos traen como consecuencia que a nosotros también nos envuelven, porque somos parte de una misma tierra. Y es la palabra de Dios que tiene que cumplirse. Y la palabra de Dios, hermano, cualquiera, Dios utiliza lo que sea para acelerar el tiempo y cumplirse la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántas veces Jesús quiso juntar a Jerusalén, pero siempre mataban a los profetas? Siempre le hacían daño a los enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina? Mire, la gallina es un ave. Y los polluelos, ¿qué van a saber? No tienen ningún idioma. Sin embargo, ella los cacarea, y todos vienen y se esconden debajo de ella. Si usted ve las aves, usted se da cuenta de las gallinas cuando miran al cielo que hay un gavilán, esas llaman a los polluelos. Y los polluelos rápido se meten dentro de la sala para ser protegidos por la madre. Y Jesús puso ese gran ejemplo diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y nunca quisiste? Pues hoy en día nosotros estamos viviendo esa situación tan delicada que nos envuelve a todos, latinos, americanos, costarricenses, caribeños, a todos nos envuelve por igual, porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. Una de las cosas importantes es que la Jerusalén que está ahora mismo es una Jerusalén que está arrojando gente prácticamente que lo que hace es fomentar la situación. ¿Cuál es el deber de la iglesia? El deber de la iglesia, y Pablo lo dijo, vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, y allí está, y sigue presente Jerusalén. Jerusalén, lo que hace el cambio en esta expresión, o lo que determina en efecto lo que es la Jerusalén actual, es un acento en nuestro idioma castellano y da a entender oficialmente que la Jerusalén que está ahora está en manos de los árabes. Allí lo dice textualmente. Gálatas capítulo 4, por favor, en su versículo 21 en adelante. Habla acerca, 22 en adelante, perdón, dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte que dice allí. Sinaí. Es el monte Sinaí. ¿En dónde? En En Arabia. Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, el monte Sinaí que da hijos para esclavitud corresponde a Arabia y a su vez corresponde para la Jerusalén actual.
Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La palabra esta, con acento en la E, determina la acción de la que está en esclavitud hasta el día de hoy. Pero eso tiene que ver con nosotros los creyentes. Sí, nosotros estamos en el deber de orar por la situación que se está presentando en el Medio Oriente. Porque no estamos hablando de una guerra prácticamente entre un determinado país y otro, como el caso de Rusia y Ucrania. Estamos hablando de hermanos que están peleando en una misma tierra. Hermanos que han perdido la visión. Oiga bien, hermanos que han perdido la visión. Que la visión de ellos está puesta sobre lo que hay. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista territorial. Tres cosas están pasando allí, porque la visión de ellos se perdió, Pastor David. Se perdió. Y el objetivo de Dios, aunque muchos quieran y piensen en ello con respecto a Israel, el objetivo de Dios no está plasmado sobre esa tierra. Porque esa tierra está en esclavitud. Esa tierra todavía sigue en pleito. Hay una tierra que Dios prometió a Abraham, pero nunca Abraham la poseyó. Nunca Abraham vivió allí. Nunca Abraham no la contempló ni siquiera. Fíjense lo que dice el versículo 24. 26, dice, más la Jerusalén de arriba, oiga, dígalo conmigo, la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, ¿qué es? Es libre. Y ese es el objetivo, ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos entender y visualizar con los ojos espirituales la promesa de Dios para nuestras vidas. O sea, el hecho de ser cristiano nos invita, con un nuevo nacimiento que tenemos a través de la revelación del Espíritu Santo, que nuestra Jerusalén no es terrenal, es una Jerusalén libre y que es madre de todos nosotros los creyentes. Esto nos puede llevar y nos lleva oficialmente en el contexto bíblico en Juan 14, 1 en adelante. Juan 14, Jesús le está proyectando a ellos un nuevo lugar. Dice, en la casa de mi Padre. ¿Ustedes creen en Dios? Pues crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no tengo por qué decírselo. Voy pues, moradas hay. Siempre ha habido morada. Lo que no había era lugar para nosotros. A espacio no había. ¿Había analizado eso? Moradas siempre hay, pero no había espacio. Y él dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Vamos a romper ese silencio en el nombre del Señor. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? Lo que sucede es que nuestra visión tiene que ser una visión 2020 espiritual. De hecho, en la tierra sufrimos, en la tierra tenemos problemas. En la tierra tenemos adversidades, en la tierra tenemos pruebas. Pablo dice, y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, vamos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero todo esto no es nada comparado con la gloria venidera del Señor. Amén, hermano. Y no está hablando de la gran tribulación, está hablando de una leve tribulación. Pablo entendía tantas cosas importantes. Pablo se atrevió a decir que la muerte para el cristiano no era una pérdida, sino que era una ganancia. Amen. Pero para muchos cristianos hoy en día la muerte no es una ganancia, sino que es una pérdida. Oye, perdimos a fulano de tal. Lamento la partida. Sentido pésame porque se fue. Hermano, pero si para el creyente es ganancia. No es pérdida, pastor. Es ganancia. Para mí el vivir tiene que ser con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia, porque la persona que tiene la nueva concepción en Cristo no ve la muerte como pérdida.
sino que la ve como un paso para la eternidad. Como un paso para la vida eterna. Y por eso Pablo se atreve a decir, es ganancia para el que parte con el Señor. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, porque esto tiene que tener una conclusión que realmente pueda llenar nuestra necesidad en el Señor. Fíjense que allí habla de los hombres de Dios, de los héroes de la Biblia, que nos dieron grandes ejemplos. Hermano, qué ejemplo tan grande el de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Su propio hijo. Porque fueron hombres que le creyeron a Dios. Y Dios necesita que nosotros le creamos a Él también. Nosotros pedimos la oración, sí, por las situaciones que pasan en nuestras vidas. Yo ahora estoy un poco preocupado, pero eso no significa que yo deje de estar en la mano de Dios. Hermano, si yo tengo que irme para el cielo, pues mi esposa tiene que quedarse contenta. Le va a sentir, claro que sí, humanamente hablando, pero estamos seguros de quién hemos creído. ¿Entiendes? Esteban lo estaban apedreando y decía, mire, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Está muriendo, apedreado, lapidado, y su esperanza estaba puesta en Dios. Amén. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En qué lugar está nuestra esperanza? Gloria a Dios. Decimos Dios es nuestro proveedor y nos quejamos todo el tiempo. Aleluya. No, Dios siempre seguirá siendo fiel. Aleluya. Mire, nosotros en Venezuela hay momentos en que duramos 3 días, 4 días y hasta una semana haciendo filas para comprar gasolina. Y no individualmente, con carros y todo, esperando el momento. Y se acaba la gasolina porque no llegamos, o sea, se acaba con los primeros carros que hay. 700 carros, 800 carros. Y tenemos que hacer 3 días más de fila. Y algunas veces una semana completa. ¿Entiendes? Si necesitamos la gasolina como emergencia, tenemos que pagarla sobre $4 el litro de gasolina, lo que valen aquí $4. ¿Cómo se llama? Un galón que tiene 4 litros, lo que vale son ¿cuántos dólares? $3, $4. Nosotros tenemos que pagarla a 2 y a 3 y a $4. La comida ni se diga, muchas veces la comida llega dañada. Y hemos optado mucho por hacer huertos familiares. En mi casa hay un huerto familiar. Tenemos una mata de uvas que es más o menos casi que del tamaño de esto. Ahí sale para la Santa Cena, ahí sale para el refresco. Ahí no se puede comprar soda como hoy, pastor. Pero ahí está el juguito de uva. Sale para el vino, inclusive hacer vino. Yo lo preparo con mis hijos, mis nietos. Preparamos el vino para la Santa Cena. Vino puro de uva. Aleluya. Y llegan los pastores a visitarme y les doy el jugo de uva. Refresco de uva. Porque nosotros almacenamos la uva. Y no tenemos el tomate, vamos al huerto, ahí hay tomate sembrado, ahí hay el cebollín, ahí hay la yautía, ahí hay todo lo que necesitamos, vamos al huerto y lo buscamos. Que si queremos comer carne, ya tenemos la gallinita de un lado. Que no hay gas, pues tenemos la leña. Y de esa forma estamos sobreviviendo. Y Dios nos ha ayudado, pastor, Dios nos ha bendecido. Que no hay harina, no importa, vamos a comprar maíz. Y sancochamos el maíz y lo preparamos y lo molemos y hacemos las arepas. Que no hay mantequilla, no importa, vamos a comprar 1 litro de leche de cualquier ganadería por allí y preparamos, sacamos la leche, sacamos la, ¿cómo se llama? El suero, sacamos la mantequilla, sacamos la nata, sacamos el queso. No es como aquí que vaya y compre. No, allá hay que procesar muchas cosas. Pero eso significa de que Dios nos ha dado la forma de hacerlo. Queremos comer pescado, nos vamos al río. Metemos una atarraya y sacamos nuestros pescaditos. Y si es tiempo de ¿cómo se llama? De lo que llaman ellos arribazón, que vienen pescados, ustedes solamente tienen que abrir el saco para que entren solo al saco. Y se agarran 100, 200 pescados, pues hay que buscar el azar, los abrimos y los salamos y los dejamos tendidos. Y tenemos pescado para todo el año. Es una forma de vivir. Dios nos ha provisto de eso. Usted sabe que Abraham nunca llegó y metió una varilla en el suelo para poder hacer un lugar grande. Versículo 13 del capítulo 11. Tenemos mucho que aprender en nuestro tiempo. Mucho que aprender.
Versículo 13 dice, fíjense ustedes, ahí habla de la fe y habla de los héroes, pero también dice una gran verdad, que nunca recibieron lo prometido. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Será que Dios les falló? ¿O qué era la proyección de Dios? ¿Cuál era la proyección de Dios? ¿Qué era lo que Dios le quería dar a ellos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué era lo que Dios les estaba prometiendo? Algo tenía que estarle prometiendo. Fíjense, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ellos miraban de lejos el objetivo, la esperanza. Dice, creyéndolo, lo saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos ¿sobre qué? Sobre la tierra. O sea que ellos sabían que la tierra, que aunque fluya leche y miel, es una tierra incierta, porque allí no está la eternidad de Dios. Y hoy en día, mira, hasta muchos hermanos luchando por la tierra que está allá en Jerusalén. No, hermano, yo se lo digo, yo nací allá y es el lugar donde más sangre se ha derramado. Y entiendo claramente lo que Jesús le dijo a la samaritana. Le dijo, mira, ya no es en este monte, no, porque nuestros padres adoraron aquí en el pozo. No. Ya no es aquí, pero tampoco en Jerusalén. Porque Dios busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Pero hoy en día parece que eso no existiera. La gente dice, no, yo voy a ir hasta allá. Bueno, yo voy a ir con fines educativos, como dijo el pastor Yamel, pero véame una cartica para meterla allá por si acaso, ¿entiendes? Y muchos lo hacen así. Es más, muchos, usted se da cuenta de Israel, se da cuenta que allí hay argentinos, hay mexicanos, hay colombianos, hay árabes, hay de todas las ciudadanías, porque muchos de ellos pensaron estar allí porque allí están más cerca de Dios. Pero resulta que Dios está más cerca de nosotros, aquí tan lejos. Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Y si no estás aquí o no hay 3, contigo son 2, conmigo son 2, porque Dios es una persona que está conmigo, y donde están 2, Dios y yo, ahí está Él también conmigo. He visto su mano desde cerca, así como mi sombra y la sombra de usted va con usted donde usted vaya. Así está la presencia de Dios contigo. Donde quiera que vaya, Dios está contigo como tu sombra que te pertenece. Y es tanto así que nos ha hecho, sin ni siquiera podemos pensar, pero la sombra, esa es mi sombra. Sí, pero es que Dios se ha internalizado en nuestra vida y nos hace ser, hermano, el lugar donde Él habita por excelencia. ¿No sabéis vosotros que sois templo y morada de Dios en el Espíritu? Lo que significa, hermano de mi alma, que Dios está en nosotros. No tenemos que recorrer tanto para estar con Él. Acercaos a mí, dice Santiago, y yo me acercaré a vosotros. Pues la acción de acercarse es la que permite que nosotros podamos visualizar a Dios. Pero es nosotros que tenemos que acercarnos, porque Él siempre estuvo cerca de nosotros. Amén, hermano. Entonces esta gente murió, pero murió con esperanza, porque vieron a la ciudad, a la nueva Jerusalén. La vieron, la contemplaron, la saludaron y declararon que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Quiere decir que donde ellos llegaron no fueron satisfechos. Buscaban algo mejor. Buscaban una patria, dice. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Es decir, ni para la que dejaron estaban pensando, porque era la gran Mesopotamia, la cuna de la civilización moderna, donde se habla de álgebra, de gramática, de raíz cuadrada. Se habla, hermano, hasta de las estrellas, la astronomía y la astrología y la astronomía. Antes era una sola palabra.
donde estudian la ciencia, donde sabían el arte de la multiplicación, el arte de la escritura, el álgebra y la alfabetización que nosotros tenemos como idioma hoy en día, lo tienen los mesopotámicos en su tiempo. Entonces, Abraham viene de esa cultura, de esa civilización. Si ellos hubiesen querido pensar en la tierra que dejaron, pues la tierra que dejaron era más prominente que la que estaban buscando. Pero ellos no buscaban eso. ¿Por qué la mayoría viene a Estados Unidos? Hasta yo vengo a Estados Unidos también. Porque aquí yo puedo buscar el recurso para hacer mis propósitos en Venezuela. Unos se quedan para siempre, otros se quedan alternadamente y otros nos vamos en un mes. ¿Ve? ¿Me están entendiendo? Porque hay un recurso aquí. Pero la majestuosidad de Dios no es un recurso aquí, y tampoco es un recurso breve, sino por la eternidad. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Amén. Y a su nombre. Gloria. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía no es de aquí, amado. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor que la que dejaron y la que estaban viendo. Anhelaban una mejor. Esto es, y ahí lo dice, celestial. ¿Qué era lo que anhelaban ellos? ¿Qué era lo que miraban ellos? Hermano, la gloria de Dios. Anhelaban una celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Amén. Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Se dan cuenta? Es una situación de ver o de saber qué es lo que estamos viendo, con qué ojos lo estamos viendo, hasta dónde tenemos nuestro alcance. Versículos 39 y 40 dice, y todos estos, vuelve y certifica el escritor, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Verso 40. Proveyendo, dígalo conmigo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál es la provisión? Dígame, ¿cuál es la provisión? Diga conmigo, la provisión es Cristo. Oiga, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que la tierra de Israel, la de Palestina, la tierra del Medio Oriente. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Y nos incluye ahora. No dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos. Dice, ¿para quién? Para nosotros, en el presente nuestro. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los del pasado, los héroes de la fe, perfeccionados aparte de nosotros. La Biblia dice que la obra que Dios comenzó la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De modo que lo que significa es que más temprano que tarde la obra de Dios se ha de perfeccionar. Aleluya. ¿Cuándo va a ser? Cuando suenen las trompetas, los muertos en Cristo escuchen la trompeta y nosotros los vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en los aires. Amén, hermano. Esa es la esperanza del creyente. Y la esperanza del creyente no avergüenza. Gloria a Dios. Ustedes tienen grandes privilegios acá. Gloria a Dios. Pero yo creo que nosotros allá, fíjense, hay situaciones en la vida del creyente acá, que no vino porque está enfermo, que no vino porque se siente mal, que no vino por esto, que no vino porque llegó tarde. Hermano, allá la gente camina. Yo admiro al pastor cuando va a buscar a él y dice, pastor, usted hace un recorrido grande aquí. Allá la gente camina. La gente camina porque cada quien hace su propio esfuerzo. Cuando la gente aprende el deber que tiene como creyente en Jesús, camina solo. Claro, tenemos la ventaja de que el pastor nos lleva y nos trae y nos lleva. Pero cuando la gente entiende, mire, eso está al día, esperando el momento
para seguir adelante en el nombre del Señor. Así que, hermano de mi alma, nuestra esperanza jamás nos va a hacer avergonzar. Y tampoco es que vamos a pasar por la gran tribulación. Dice la palabra en Apocalipsis 3:10 que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Que Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Y a su nombre. Qué bueno es Dios cuando nos permite conocer su palabra. Antes de cortar, como está en Facebook, yo voy a extender un saludo a mis paisanos en cualquier lugar. ¿Estás en Facebook todavía? No, yo estaba grabando to put en Facebook. Para ponerlo. Y luego lo pones, ¿cierto? Sí, bueno. لكن الجيل العربي في مكان وهساع بطلب إلهي وبطلب بالسيد المسيح إنه يكون مع كل شخص بني آدمي بأي منطقة بالدنيا. بطلب إنه تعتقدوا بالسيد المسيح، تقرأوا الكتاب المقدس، وهو الطريق، هو الصحيح، وهو اللي بيعطينا الحياة الأبدية. السلام عليكم. وكل بركات de ley con Marco y Arjona. Que Dios le bendiga. A todos mis paisanos, a todos mis amigos, que Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté con todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer a Dios este momento donde ha permitido el Señor conocerle y así seguir adelante, echando cada día mano de la esperanza en el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor por esta iglesia. Gracias por el cuerpo pastoral de nuestro pastor David Pérez, Señor, y su amada esposa, sus hijos que le acompañan. Padre, gracias por cada miembro de esta iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que tú les ayudes, que tú les fortalezcas cada día, Señor, en medio de las circunstancias, que tú estés con cada uno de nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Guarda a cada hermano, mira a los que no vinieron por alguna razón. Señor, ayúdales en sus hogares y bendíceles también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y gracias por la sanidad de los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra y un aplauso de tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Sigan orando por nosotros para que el Señor nos ayude. Pastor David. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Bendiga. Gloria al Señor. No se sienten. Vamos ya a ser despedidos. ¿Cuántos se lo saben? Amén. Qué bello es, hermanos, recibir esa designación de la palabra del Señor. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. ¿Y cuánto aprendieron? Amén. Qué bueno, aleluya. Ya vamos a ver si podemos tener al hermano un día más antes que se vaya. ¿Cuándo se va? Tengo disponible el día viernes. ¿Ustedes tienen culto los viernes? No, viernes. No, tienen culto los viernes. Yo me voy Gloria al Señor. el 4 de noviembre. De noviembre, bueno. Si no podemos tenerlo, pues estaremos pendientes. Cuando esté de nuevo, una bendición siempre tener a los hermanos. Vamos a orar dándole gracias a Dios, amén, por esta palabra, por la manifestación gloriosa de su Santo Espíritu. Eterno Dios y Padre bueno.